Presidente, cuénteme su versión de lo que pasó ayer en el almuerzo. Tener la versión directa. Bueno, lo que pasó te lo voy a resumir para no entrar en detalles, ¿no? Porque desde mi punto de vista no es lo más importante. Aquí en esta reunión hay algo mucho más importante. Yo diría, como decía Raúl ahora, esplendoroso. Es decir, por primera vez se plantea y se acordó en un documento la creación de una instancia que nos agrupe. Desde Bolívar venimos luchando, desde Miranda, en ese camino, con esa idea, bueno, con las variantes, ¿no?, de los tiempos y de las intensidades y de las nuevas realidades políticas, ideológicas, geopolíticas, sociales, etc. Pero ese es el camino que trazó Bolívar, la unión de América Latina. Entonces se acordó, y algo mucho más importante para nosotros, pues, dentro de esa gran importancia, para nosotros en lo particular es muy importante también que se haya aprobado la cumbre de Caracas, ya quedó ratificada para julio, en torno al 5 de julio, que es el día aquel para nosotros memorable, hace 200 años se van a cumplir el próximo 5 de julio, de la declaración de independencia y además la aprobación por esos días de la primera constitución en la historia de América Latina y el Caribe. Y comenzó la primera república venezolana bajo el liderazgo de Francisco Miranda. Aún no era Bolívar el líder principal, aun cuando estaba ya en el equipo revolucionario de gobierno. Para nosotros eso es lo más importante. Ahora, ayer ocurrió algo lamentable, pues. Lamentable, después de un almuerzo, mira, uno de los almuerzos más, sentidos a lo que yo en mi vida haya asistido. El presidente Preval incluso en algún momento lloró y dijo: no llora el presidente, los presidentes como que no deben llorar, pero llora el hombre que soy. Y te voy a decir algo, varios años antes de esta tragedia, nueva tragedia de Haití, nosotros llegamos a Puerto Príncipe por primera vez y me bajo del avión y está René, ya el presidente, y vamos en un carro y mucha gente, sobre todo jóvenes, corriendo y gritando y de alegría, de un júbilo, un amor. Y yo le digo a Preval: mira, Preval, yo me voy a bajar del carro, permíteme. Bueno, yo me bajé, hasta corrí con ellos, pero me dieron ganas de llorar, unas ganas inmensas de llorar, al mirar aquella miseria. Y le dije a un compañero de seguridad que iba conmigo, y le dije: mira, compadre, mira, las puertas del infierno, pero habitadas por ángeles negros. Porque es un pueblo que es como un ángel, es un pueblo con mucho amor, ¿sabes? Mucho amor, yo vi mucho amor ahí, pero un dolor, y más allá el infierno. Como decía, tú sabes que esa expresión no es Vías de Víctor Hugo, no es mía, Víctor Hugo. Él dice que hay como dos cuartos, ¿no? Un cuarto oscuro, el de la pobreza, pero más allá hay otro cuarto, en penumbra, la miseria. Y yo le agrego al gran Víctor Hugo: más allá hay otro, el infierno, más allá de la miseria. Es lo que Carlos Marx decía: la vida subhumana, que no es vida. Y ahora Haití es un poco eso, ¿no? Sí, es una cosa. Son como las puertas del infierno que se abrieron ahí, pero claro que allí para tomarlo con Cristo, ¿no? El reino de Dios aquí clamando de esperanza, del hombre, la esperanza del ser humano, la humanidad, patria, humanidad, nos recordaba hoy Raúl en sus palabras. Entonces, después de ese almuerzo, donde Preval manifestó: bueno, mire, hay muchas decisiones que se han tomado, yo ya he asistido a no sé cuántas reuniones, todo el mundo promete, pero casi nadie manda nada concreto. Bueno, se han mandado muchas cosas, alimentos, médicos, medicina, pero resulta que, sobre todo él habla como presidente, nadie apoya al gobierno, han bypaseado, como dicen, al gobierno. Las ONG y otros gobiernos, cada quien llega con su bandera, como si aquel fuera un territorio de nadie, es un país soberano, Haití. Entonces él dice: bueno, yo mañana que voy a llegar allá diciéndole a mi pueblo, tengo más de 1 millón de personas durmiendo en las calles. Ahí fue cuando él lloró por su pueblo,
cuando habló de las mujeres, sus hijos, mujeres pariendo en las calles, gente muriendo en las calles. Todos los días muere gente, todos los días nace gente en todo el mundo. Ahora hay 1 millón y tanto en la calle. Comenzaron las lluvias, entonces él dice, ¿dónde están las carpas? ¿Dónde están? Bueno, y entonces ante aquella situación ya un poco dramática, varios de nosotros, bueno, empezamos a decir, bueno, Venezuela puede poner tanto ya para el presupuesto. Un micro presupuesto para de la administración. De la administración, pues, es decir, los médicos, los sueldos, los maestros, las cosas mínimas para el funcionamiento de un gobierno, pues. Bueno, luego, después de todo eso, otras ideas surgieron de pedir unos créditos por el BID y por la CAF para algunos de nosotros, de nuestros países, pues, pero que sean créditos para Haití, que nosotros lo paguemos. Empezaron a surgir ideas. El presidente Calderón empezó a hacer una sumatoria y bueno, ¿cuánto pone este? Yo pongo tanto, dijo tal, yo pongo. Ahí fuimos, hasta donde cada quien podía, pues, y ahí de emergencia. Entonces después viene el presidente de Colombia y hace una intervención señalando una serie de elementos, pues, de elementos en los cuales sobre todo, especialmente contra Venezuela. Como te dije, yo no voy a entrar en detalle. Yo tenía que responderle, por supuesto. Hubo incluso esfuerzos de algún presidente y algunos presidentes para impedir que él hiciera la exposición. Porque ya se corrían los rumores por ahí. Sí. Se corrían los rumores, entonces hubo gente preocupada y yo sé que le pidieron a él diferir, hablar. A mí vienen a consultarme y me dicen, mire, si se plantea una reunión, yo le dije a quienes estaban actuando en esa dirección que sí, que yo estaba dispuesto a conversar, no tengo ningún problema. Nos conocemos bastante con el presidente de Colombia y con Colombia, que es una hermana nuestra, un pueblo hermano, república hermana. Sin embargo, a pesar de que te lo pidieron expresamente, que se difiriera esa intervención, él la hizo. Y yo, por supuesto, le respondo. Le respondo con argumentos. Y entonces, en algún momento de mi respuesta, él interviene, él interrumpe. Es bien sabido que uno debe respetar el derecho a palabra. Así como uno oye, tiene que ser respetado, ¿no? De recordar aquello del rey de España, ¿por qué no te callas? Y todo aquello, ¿verdad? Él, bueno, interrumpe y empieza a hacer señalamientos y a hacer expresiones ya un poco pasadas de tono, a lo cual yo respondí, bueno, como tenía que responder, sin entrar en detalle. Ahí se dijo lo que tenía que decirse. Sin embargo, bueno, luego se formó un grupo de amigos. Me gustaría saber la intervención de Raúl Castro, ¿cómo fue en ese momento? Yo no quisiera entrar en detalle porque tú sabes una cosa, es una reunión privada y yo no quiero pasar más allá de los límites de lo que una reunión privada de jefe de Estado y la responsabilidad que implica estar en una reunión privada. No puedo yo ponerme de difusor de cosas privadas que ahí se dijeron y con mucho sentimiento. Raúl hizo una excelente intervención, ¿no? Bueno, llamando a la unidad, y luego se incorporó a la conformación, como quedó conformado, un grupo de países amigos, Lula, Cristina, Michelle, Raúl, Baldwin, Leonel Fernández, Calderón. Así que dedicamos varias horas después de eso a un diálogo que fue bastante constructivo y yo creo que eso es lo más importante. Y más importante, independientemente de las razones del presidente Uribe, de traer un tema totalmente extraño, totalmente fuera de orden, además en un almuerzo, en un escenario pequeño, porque quizás si se hace incluso en el escenario grande, el ánimo personal es distinto. No, estamos hablando ahí en un metro, en una mesa, un almuerzo, muy en privado, ¿no? Entonces, independientemente de los motivos que él haya tenido, ¿no? Y bueno, y el cruce de palabras que hubo, algunas duras, somos seres humanos, como dice la canción, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso.
Sin embargo, luego hubo ese diálogo, esa reunión, y quedó formado ese grupo de amigos, y yo acepté, y entiendo que Uribe aceptó también, bueno, que ese grupo se conformara como se conformó. Leonel quedó de coordinador de ese grupo para hacerle un seguimiento a una situación que tiene mar de fondo. Porque eso no es un almuerzo o una palabra, no. Eso tiene mar de fondo, es una situación bastante profunda. ¿Cuál va a ser la materia de trabajo del grupo de amigos? ¿Existe el conflicto Venezuela-Colombia? El grupo de amigos decidirá. Ahí no se hizo ningún documento, no se establecieron ningunos parámetros, solo hacer un seguimiento y venir a aupar el diálogo como tiene que ser, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? De acuerdo con eso. Pero el grupo está conformado, digamos que ad hoc, y bueno, y hará lo que tenga que hacer. América Latina es un solo gran conflicto, ¿verdad? Y esto hay que verlo y razonarlo y buscar fondo, y como decía Martí, ser radicales, ir a las raíces. En Colombia hay una guerra, incluso en gobiernos anteriores a nosotros se nos ha pedido ayudar en los diálogos, explorando la paz, y esa es nuestra posición. Te voy a decir algo. Esta Blanche, ¿no? Cuando yo tenía 21 años, me gradué de teniente, en ese tiempo subteniente, ahora teniente, de comunicaciones del ejército venezolano. Y mi primer cargo fue oficial de comunicaciones de un batallón de contraguerrilla. Ese batallón estaba en la frontera con Colombia. Así que yo a los 21 años andaba con un fusil y unos soldados y unos radios montando antenas por una selva y unos ríos, navegando por unos ríos, haciendo patrullaje, buscando guerrillas colombianas. Y vi muertos, vi sangre. Me tocó llegar hasta la línea, yo recuerdo que llegamos hasta la raya, y no, de aquí para allá es Colombia, para allá no podemos pasar. Pero el conflicto venía de allá, como sigue viniendo de allá. Luego se le suma a eso, en los años que han pasado, guerrillas, paramilitares que surgieron después, en época mucho más reciente, las fuerzas militares colombianas, el narcotráfico que inundó casi todos los espacios en Colombia. Y bueno, un conflicto social terrible. Nosotros en Venezuela tenemos 4 millones y más de colombianos desplazados, familias enteras que se van huyendo al hambre, a la guerra, a quién sabe cuántas, el narcotráfico, los paramilitares. Es una situación difícil. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, lo primero que dijimos al respecto es que nosotros nos declaramos neutrales, porque Venezuela era partícipe del conflicto, aliada al gobierno de Colombia y a ambos gobiernos coordinados por Estados Unidos. Yo, así como te dije que de teniente, llegué hasta la frontera y nos pasábamos para allá, era 1976 por allá. Unos años después, una década después, volví a la frontera ya de capitán. Y ahí sí pasábamos. Nosotros, a mí me correspondió operar en contra de mi voluntad dentro del territorio colombiano y patrullar junto con militares colombianos en la búsqueda de lo que se llamaba el enemigo común. Y me correspondió estar en reunión con militares gringos, tanto en el lado colombiano como en el lado venezolano, que coordinaban por satélite los mapas, las operaciones. Éramos ejércitos utilizados por el imperio. Cuando llegamos al gobierno declaramos neutralidad y dijimos nosotros no vamos a intervenir en ese conflicto interno y lo que hacemos es un llamado a buscar los diálogos de paz, el camino a la paz. Desde ahí comenzó entonces la presión contra nosotros diciendo que apoyamos a la guerrilla, que apoyamos al terrorismo. No, lo que apoyamos es la paz, una salida política. Así como hubo en Centroamérica y en muchas partes del mundo guerras, donde hermanos se mataron y se masacraron. ¿Por qué eso no se puede lograr en Colombia? Jorge Eliezer Gaitán, asesinado en mala hora, lo había dicho unos días antes de su muerte. Lo dijo de esta manera, equivocándose terriblemente, lamentable.
él dijo, no se atreverán a matarme la oligarquía colombiana. Gaitán iba a ser directo el presidente de Colombia, no lo paraba nadie por elecciones. Y entonces dijo un día, no me matarán, porque si me mataran, pasarían 50 años para que las aguas y los ríos de sangre desaparecieran y volvieran a su curso, algo así. Bueno, lo mataron, primera equivocación. Y segundo, ya pasaron más de 50 años y los ríos siguen desbordados. Siguen fluyendo. De sangre, de muerte, de asesinato, masacre. Eso es muy doloroso. Un pueblo noble y hermano nuestro. Es decir, que es una situación que requiere ser mirada en profundidad y con visión abarcante. Yo al grupo de amigos, ayer se lo comenté, bueno, hay que mirar esta situación mucho más allá de lo que el presidente de Colombia viene a denunciar ahora, acusándonos de un bloqueo económico, cosa inaudita, comparando incluso con el bloqueo a Cuba, una comparación que no tiene pies ni cabeza. Mucho más allá de eso, y de que eso se pudiera o no se pudiera solucionar, como él pide que se incremente las compras venezolanas a Colombia, porque eso es lo que están pidiendo. Nosotros bastante le hemos comprado y le compramos a Colombia y comerciamos con Colombia, con Brasil, con Argentina. Pero más allá de eso, hay una situación de fondo que estamos llamados a mirarla en UNASUR, en esta organización que están haciendo, que para nosotros, te repito, es lo más importante. Nos vamos muy motivados, nuestro canciller y nuestro equipo, estamos hablando con Raúl, el canciller cubano, porque bueno, nos queda un año para montar, un año y un poquito más, nuestra cumbre en Caracas, de esta organización que están haciendo, y como Raúl Castro lo dijo en sus palabras, y varios presidentes lo han comentado, nosotros también, por supuesto, aspiramos que en Caracas, en julio de 2011, se apruebe el documento constitutivo de la organización o comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Eso es lo más importante para nosotros. Las demás cosas habrá que irlas llevando, conversándolas. Yo conversé, fíjate, con el presidente nuevo de Panamá, el presidente Martinelli. Ahora nos topamos en un pasillo y nos saludamos. Ella se acercó y yo, pues, con mucho gusto, primero como caballero y segundo, es una dama y es una presidenta electa de Costa Rica, la presidenta Chinchilla. Conversamos, luego nos volvimos a ver ya con Raúl, pidiéndonos, invitándonos a su toma de posesión, que quiere trabajar, bueno, independientemente de las ideologías. Y eso tenemos que entenderlo los que estamos en funciones de gobierno. Debemos respetarnos, respetar la política interna de cada país y trabajar juntos. Por la unidad, la lucha contra la miseria, la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico, el desarrollo humano. Es una responsabilidad que hay que entenderle y no dejarse llevar por apasionamiento o por presiones de quienes siempre han querido ponernos a pelear, dividirnos, bueno, entre el más interesado, el imperio. Para no alargar el tema del incidente, porque efectivamente no es lo importante, pero ¿usted cree que mancha la cumbre de Cancún? No, para nada. No, para nada. No mancha nada. No creo que manche a nada, ni manche a nadie. No, nadie. Yo creo que no. Yo creo que la cumbre terminó de manera, ya te lo digo, esplendorosa. Qué bueno. De aquí a la cumbre de Caracas, hay un tramo crucial. Hay que discutir los estatutos, la estructura que va a tener la organización, el nombre, definirlo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que usted ve? Qué pena por verlo desde el punto de vista negativo, pero los periodistas somos un poco como abogados del diablo en estas cosas, y sí se ven dificultades, sí se ven aristas complicadas en todo esto. Sin duda que las hay y las habrá, y habrá otras que surgirán de manera natural, otras artificialmente, porque siempre habrá el juego del imperio estadounidense, del imperio yanqui, siempre habrá una conspiración, un juego, y duro. Ellos juegan duro, tienen muchos recursos, mucha experiencia en esto, siempre lo han logrado además, siempre han logrado impedir la unidad de América Latina, ¿no? De distintas maneras. Hay que recordar desde la época de Bolívar, con un gran esfuerzo no solo militar, político, diplomático, fíjate, no había terminado la guerra en Venezuela y Bolívar ya estaba
enviando comunicaciones, emisarios especiales a diferentes gobiernos que estaban surgiendo también. Entre los años 22 y 24, Simón Bolívar logró tres convenios bilaterales, a los que él llamó tratados de unión, liga y confederación perpetua, y bien razonado. Uno con Perú, es decir, la Gran Colombia con Perú. El segundo con Buenos Aires, la provincia del Dios, y el tercero con México. Eran aquellos años Iturbide. Con Iturbide no se pudo lograr nada, más bien porque se nombró emperador, pero luego vino otro gobierno después de Iturbide y con ese gobierno firmaron el tratado. Esos fueron los preparativos hacia el gran encuentro planificado para Panamá. Fue en 1826, el Congreso Anfictiónico de Panamá. Bolívar decía, esa debe ser Panamá la capital del Nuevo Mundo. Esa debe ser, viendo el mapa se entiende rápidamente, debe ser y lo dijo por ahí algún día, anchos canales unirán el Atlántico con el Pacífico. Y debe ser para nosotros lo que fue el Istmo de Corinto para los griegos, el punto de anfictionía, de unión del Nuevo Mundo. Bueno, el Congreso de Panamá fracasó, el mismo Bolívar, aún el Congreso sesionando en Panamá, escribe a uno de sus compañeros y le dice, el Congreso de Panamá nació muerto, su poder es una sombra, y se me parece, dice, al loco aquel de la leyenda griega, que parado sobre una roca del mar Egeo, creo que era el mar Egeo, creía manejar la navegación, dirigía los barcos. Así, fíjate la figura de Bolívar, que era un sabio. Ese Congreso nació muerto. Y murió, y luego en México lo enterraron en Tacubaya, en 1828. Y Bolívar murió diciendo, he arado en el mar. Bolívar murió diciendo, pocos meses antes le escribió a otro de sus grandes compañeros y le dice, mira, si la América, y él se refería siempre a la América nuestra, si la América no se llama al orden y a la razón, un nuevo colonial legaremos a la posteridad. Fue lo que ocurrió en estos 200 años. Y ahora, casi 200 años después, casi 200 años después, ¿se está logrando ese sueño o todavía falta, digamos? Te lo voy a decir de esta manera. Hace 16 años, yo salía de la cárcel, 1994, ¿sí? Por estos días, por marzo. Y ese mismo año, en diciembre, recibo una invitación a visitar Cuba. Yo andaba por ahí ya haciendo política. Vine por México en esos meses, en esos tiempos. Recuerdo que conocí a Cuauhtémoc Cárdenas cuando él aún no había asumido la gobernación del Distrito Federal, que había ganado ya, pero estaba electo, no había asumido. 97. ¿Eso fue? 97. Sí, fue después de Cuba. Bueno, ahora, yo voy allí, a Cuba, diciembre de 94, y Fidel me atiende casi que como jefe de Estado, lo cual casi generó un rompimiento o una ruptura de relaciones con Venezuela. Y él me atiende y hablamos mucho. Yo recuerdo que por esos mismos días y casi que a la misma hora, en Miami, se estaba desarrollando la Cumbre de las Américas. Clinton, en su discurso de instalación, estaban todos los presidentes de este continente menos Cuba, y primeros ministros y todo. Clinton dijo, por fin estamos haciendo realidad el sueño de Bolívar. Yo respondí desde La Habana. Bueno, la voz mía en ese tiempo sonaba poquitito por allá, pero yo recuerdo que respondimos con dignidad. Sueño de Bolívar, en Miami. Sueño de Bolívar. En contrario, están apuñaleando de nuevo el sueño de Bolívar, de una América Latina unida, un Caribe unido, no bajo la égida del imperio norteamericano, que era la cumbre de las Américas y el ALCA,
El plan, yo creo que el más perfecto que imperio alguno ha elaborado en toda la historia de los tiempos. Sí, el eje del comercio, ¿no? Sí, el comercio, ¿no? Y la política, y la imposición, y la eliminación de la soberanía de los estados, eliminación de las fuerzas militares de todos nuestros países, instalar el dólar como la moneda en América Latina y el Caribe, en todo el continente. Pues. Un plan perfecto, bueno, solo que no tenía viabilidad. Despertaron los pueblos, despertaron nuevos gobiernos, un nuevo mapa hizo imposible el ALCA, y allá lo enterramos en Mar del Plata en el 2005. Ahora fíjate, de 1994 a hoy han pasado 16 años casi. ¿Cómo ha cambiado el mapa? Decía Lula esta mañana. En contra de los discursos optimistas, pesimistas de algunos. Lula levanta la bandera del optimismo y hace un análisis. Y es cierto, es rigurosamente cierto. ¿Cuánto ha cambiado el mapa político y social de este continente en apenas 10 años, en apenas 15 años? Entonces, ahora yo creo que sí es verdad, no como lo dijo Clinton allá, ahora sí es verdad que podemos decir aquí en México y allá en Buenos Aires y allá en Caracas y allá en La Habana y en todo este continente de la América nuestra, mestiza, nuestra propia, está renaciendo. El proyecto, más que el sueño, el proyecto bolivariano de conformar, como ayer lo recordábamos leyendo una frase de una carta de Bolívar a Pueyrredón de 1818, de conformar el pacto nuestro-americano y crear de nuestra América Latina y Caribe un cuerpo político. Creo que está renaciendo ese proyecto. Pero hemos pasado por cuantas cosas en estos siglos y en estos años y en estas décadas. Así, tú me preguntabas por dificultades, habrá muchas dificultades, pero bueno, nos encargaremos nosotros de navegarlas. Por ejemplo, ¿debe la nueva organización o la comunidad futura incluir los temas de defensa, como discutir la cuestión de las bases militares de Estados Unidos en el continente? Pareciera muy temprano para que yo me pronuncie sobre eso. Dejemos más bien que coja rumbo la diplomacia y las reuniones que habrá que empezar a hacer, a conformar los grupos de trabajo. Iremos avanzando al ritmo de acontecimientos y al ritmo, bueno, del impulso que le demos como resultante del esfuerzo de todos los gobiernos. Ahora, la correlación de fuerzas en América Latina entre gobiernos progresistas y otros conservadores nuevamente empieza a cambiar. Está el antecedente de Honduras, de un presidente electo a raíz de un marco de golpe de Estado. Es un problema político importante todavía que tiene que resolver la comunidad latinoamericana y caribeña, ¿no? Estamos hablando de un continente, el nuestro, en el cual estaremos siempre sujetos a los vaivenes político-electorales en buena parte de nuestras regiones, de nuestra gran región. Ahora, yo no creo que eso sea el elemento definitivo o el de mayor peso a la hora de darle viabilidad a la fórmula de la creación de este espacio de articulación, que tendrá que comenzar siendo de articulación, porque la unión es la visión de largo plazo. La unión no se decreta, tú lo sabes, se tiene que ir construyendo, respetando las diferencias de los distintos actores intervinientes. Que tú no puedes picar el mapa con una tijera. Bueno, en el papel lo puedes hacer. El mapa de América Latina tú no puedes borrar un país porque no te gusta el gobierno que está ahí. Hay una realidad, como llaman, la realidad política. Es esta. Ahora, yo no creo que eso sea lo determinante. Porque, bueno, nosotros hemos estado conviviendo con distintos gobiernos o gobiernos de distintos signos ideológicos. Incluso dentro de la izquierda, tú sabes que hay distintas intensidades. Ningún gobierno es idéntico al otro, claro. Ni el cubano, ni el venezolano, ni el brasileño, ni el uruguayo. Así que en el mismo campo de la izquierda tenemos variantes, a veces contradicciones, diversidades. Y bueno, y luego más allá en la derecha también. Ahora, te voy a repetir esto. Yo acabo de conversar con el presidente de Panamá, y de mucho afecto,
invitaciones, trabajo conjunto. La presidenta de Costa Rica, no, ellos no son de izquierda, no son de la izquierda, no. Los candidatos de izquierda allá perdieron las elecciones, pero bueno, son los presidentes, ¿no? Tenemos que respetar su legitimidad, tenemos que esperar respeto a la nuestra, y en base al respeto todo se puede hacer. Mira, en el Caribe, el Gran Caribe, hay gobiernos de distintas tendencias, gobiernos, bueno, incluso muchos gobiernos que todavía tienen como jefe de Estado a la reina de Inglaterra. Y nosotros vamos allá, ellos vienen acá y hemos firmado Petrocaribe, algunos se incorporaron al ALBA, a la Alianza Bolivariana, y estamos independientemente. Yo recuerdo a aquella Jamaica, por ejemplo. Jamaica, yo he conocido ya 3 primeros ministros. Patterson, aliado, buen amigo, compañero. Después vino Portia Simpson, aliada. Ahora después vino el primer ministro Golding. Y bueno, estamos incluso en su discurso de hoy, reconoció a Venezuela como país que ha contribuido mucho a la unidad, a la construcción de la... Ayer hablamos un rato y me dijo, ¿cuándo usted me va a visitar? Quiero que inauguremos la plaza y el centro Simón Bolívar, porque tú sabes que Bolívar vivió también en Jamaica y consiguió mucho apoyo para nuestra independencia, igual que, bueno, mucho más consiguió en Haití, pero estuvo, bueno, por ese Caribe. Entonces, no nos importa que uno esté más a la izquierda, en el centro, en la derecha. Como dijo Lula hoy, cuando estamos aquí somos jefes de Estado, jefes de gobierno. Ah, pero tiene que haber respeto. Bueno, yo he ido a cumbres y nosotros tenemos aliados en el mundo, desde Arabia Saudí, un reino, hasta la República Islámica de Irán, una revolución islámica, con costumbres, bueno, que a veces tú tienes que, por ejemplo, las muchachas cuando van para allá, para esos países, tienen que andar con un velo, ¿no? Pero por respeto. Ellas pudieran decir que no. Yo vi por ahí a la Secretaría de Estado sin velo, ¿ves? Pero ellas, por respeto, se ponen su velo para ir a respetar a aquellas sociedades que somos aliados de los países del Golfo Pérsico, de África, gobiernos de izquierda, de derecha. No nos importa, eso es un problema de cada país. Ahora, dime tú quién va a pensar, yo tuve un amigo que era tan, no voy a decir radical, porque esa palabra más bien hay que recomponerla en su sitio. Radical es ir a la raíz, como Martí explica muy bien. Era tan dogmático, que éramos muchachos. Y entonces íbamos a una fiesta allá en Barinas, en mi ciudad natal, y él decía, yo no bailo con ninguna muchacha hasta que no se defina ideológicamente. No sé. Sí. Yo no. Usted no es así. No, por el amor de Dios. No, yo tengo amigos de mi vida que tienen pensamiento de derecha y nunca van a cambiar. Amigos, amigas, familiares, y los quiero mucho y los querré toda mi vida, pero bueno, eso no es todo en la vida. Entonces, ahora imagínate tú que nosotros nos pongamos a esperar para impulsar el proceso unitario en América Latina, que todos los gobiernos nos caigan bien o sean ideológicamente, sean como decía este compañero, hasta que no se definan ideológicamente. Bueno, quizá nunca. En esta línea, ¿usted sí ve que pueda llegar un punto en el que pueda hablar bien, civilizadamente con Álvaro Uribe? Pero si es que lo hemos hecho 100 veces. 100 y más. Aquí hay varios testigos. En Caracas, en Cartagena, en Bogotá, en otras partes del mundo. Hemos firmado convenios. Yo no sé, creo que sí, pero eso depende del respeto. Del respeto, ¿verdad? El respeto, la sindéresis. Tú no puedes llegar a una reunión a señalar a un país, a un presidente que está sentado ahí, a decir, bueno, que nos están agrediendo, que tienen un bloqueo, unas cosas sin ningún tipo de sustentación, y entonces esperar que no te respondan. Y si te responden con firmeza y con contundencia, sobre todo de argumentos, pierdes el control y empiezas a insultar o a buscar una provocación, provocación hasta personal, casi que física. Entonces, así no se puede hablar. Yo espero de todos los jefes de Estado, de gobierno, así como el rey de España, fíjate, el rey se le fueron también las cosas, y entonces, ¿por qué no te callas?
Esta mañana estábamos recordándolo, antes de empezar la reunión. Y Raúl dice que él estaba viendo desde La Habana por televisión. Y entonces él llamó para allá, porque el rey me dice a mí, ¿por qué no te callas? Pero yo no oí al rey. Entonces esta mañana estábamos riendo y dice, menos mal que no lo oíste. Y es verdad, el rey tuvo suerte, porque yo no oí. ¿Por qué no lo oigo? Porque el que está hablando es Zapatero, tiene el micrófono aquí. El rey no tiene micrófono. Ajá. Yo tengo mi micrófono y estamos ahí intercambiando. Y entonces el rey, sin micrófono, es lo que hizo eso. ¿Por qué no te callas? Solo que después alguien, las cosas, ¿cómo se llama esta? Tecnológica, dan para muchas cosas. Alguien... ¿Mande el mensajito? No. La voz del rey, sin embargo, aunque no se oyó en la sala, es captada por la micrófono. Entonces le dan más sonido y le empiezan a repetirla por CNN y todo, a ver si se oyó completamente. Pero en el momento yo que estaba de este lado, yo no lo oigo. Menos mal que yo no oía al soberano. Sin embargo, después que me dicen lo que él dijo, bueno, yo no lo vi más a él, pero le dije a los periodistas respondiéndole, le dije muchas cosas. Después él mandó mensajes. Y con los años hicieron las paces. Pero claro, y España y Venezuela y las relaciones políticas, económicas, mandaron mensajes hasta que por fin yo dije, bueno, que él quiere verte en Mallorca, que pases por allá, el amigo Moratino, el canciller, preocupado, y bueno, está bien chicos, yo voy a pasar por allá, además que es un viejo, es un hombre ya, un señor mayor, pues. Entonces allá llegué, un abrazo, incluso ¿sabes lo que hizo el rey? Sacó, porque él es un hombre muy jovial. Cuando yo conocí al rey, a Juan Carlos Borbón, él me invitó, siendo yo presidente electo, pues yo voy a Madrid, yo tenía menos de 40 años, ¿no era, Nicolás? Yo tengo 50, no, 40, no, tenía 44 años. Era un muchacho, podemos decir, era un muchacho y iba un poco tieso para allá, al palacio, y tal, y por un pasillo, y guardia. Y entonces me dijo que espere por aquí. El rey aparece por una puerta lateral trasera, y cuando yo siento que me dan un golpe aquí, pero un golpe duro, ¡pum! Entonces me dice, tú das golpe, yo también. Así que, mira, en esas cumbres, en más de una ocasión nos hemos hecho bromas, chistes. En Panamá recuerdo que una vez vamos bajando ahí y están unos soldados con un fusil. Y vengo yo y le quito el fusil a un soldado. ¡Cha! Y le digo, ¿tú manejas fusil? Toma. Y sí, se puso a manejar el fusil como porque él es general español, ¿no? Capitán general, cosas. Bueno, lo cierto es que allá llegué y me regaló la franela. La tenía guardada en una bolsita. En una bolsita, sí. Te tengo un regalo, me dijo. Pero no le digas a nadie quién me la regaló a mí. Yo he cumplido mi promesa, no se lo digo a nadie. A él alguien le regaló esa franela, se la mandó a regalo. Y entonces me la regaló. Yo la tengo por ahí. Bueno, entonces que ojalá se pueda conversar, pero que se pueda conversar. Sin furores y golpes en la mesa y no sé qué más. Conversar, aun cuando haya diferencias. Conversar en función de los intereses comunes, la paz, el trabajo conjunto en lo económico, lo político, la unión, cuántas cosas. Ahora, esta organización nueva va a tener que convivir con la OEA. ¿Qué tipo de convivencia? ¿Puede haber convergencia? ¿Puede haber fricciones? ¿Cómo está usted viendo la existencia de dos organizaciones con finalidades distintas, pero finalmente organizaciones? No, me parece lo que tú has dicho, es tal cual el enfoque como yo lo veo. Dos organizaciones con funciones, modalidades y objetivos distintos. Que si la OEA desaparecerá algún día, yo digo ojalá, pero eso depende de la voluntad de sus miembros, porque algunos pudiéramos incluso retirarnos, pero pudiera quedar conformada, ¿no?, con 8, 10, 15 países. Nosotros no hemos considerado pertinente hasta ahora, en este momento. Incluso hoy hemos anunciado el apoyo a José Miguel Insulza para su reelección como secretario general. Hablamos con él unos minutos. Ahora, esta nueva organización es eso, nueva. Y no solo va a convivir con la OEA, sino que va a convivir también, bueno, con otra organización a la que Lula hoy criticó mucho con razones, Naciones Unidas.
y va a convivir con las cumbres iberoamericanas, que nos agrupan con España y Portugal, ¿no? Entonces, lo importante es que esta organización venga a cumplir, bueno, y a llenar un espacio que ha estado vacío hasta ahora, porque es una instancia nuestra, propia, específica, para lograr articular además los distintos procesos de intercambio, de integración o de unión, como se llamen, que ya existen en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, desde los más antiguos, bueno, la CAN, Mercosur, CARICOM, el SICA, Sistema Centroamericano, la Alianza Bolivariana ahora, un espacio de unión nuevo. O sea, este sistema tiene que articular. No estamos planteando que desaparezca Mercosur, ni la CAN, ni el SICA, Petrocaribe. Entonces, es un espacio de articulación. Y yo diría, más de articulación, más de búsqueda de entendimiento, más de búsqueda de vías de solución de conflictos, de solución de problemas, de tragedias como la de Haití, etcétera, que de unión ya. No hagamos ilusiones. La unión es un estadio, bueno, hacia el que hay que ir marchando, Pero esta instancia debe ser eso, un espacio para el debate, para la coordinación, para la articulación, para la complementación, para la articulación y construcción de la unidad de nuestro pueblo. En Washington han expresado Valenzuela, Shannon, otros, que les parece bien, que no están en desacuerdo con que surja esta organización. No les queda más que decir, creo yo. Ellos han tratado de que no nazca. El golpe de Estado contra Venezuela. Son esfuerzos, pudiéramos decir, tempranos. Tempranos, digo, esfuerzos de una ofensiva desarticuladora, término muy de uso militar, de estrategia militar, un ataque desarticulador. El golpe contra nosotros en Venezuela fue un golpe, una ofensiva desarticuladora del imperio, es decir, para tratar de evitar lo que ya ellos preveían. Fracasaron, y luego llegó Lula. A los pocos meses ganó Lula, y luego Kirchner, y luego Correa, Evo, Tabaré, Michel, Daniel Ortega, Zelaya. El golpe contra Honduras es un golpe desesperado para tratar de frenar la avalancha de los cambios, de la nueva era que llegó en América Latina, y llegó para quedarse. Yo creo que llegó para quedarse. Tú decías y preguntabas algo sobre los gobiernos de derecha, ¿no? Sí, pero no creo que eso sea lo definitorio, te decía yo. Yo creo que aquí lo definitorio, y no te terminé, ahora te voy a terminar de redondear esta respuesta, es que el imperio se debilita cada día más. Eso sí es lo definitorio. Porque tampoco Bolívar tenía la misma visión de San Martín. Bolívar y San Martín, en la entrevista de Guayaquil, dicen algunas personas que ellos estuvieron solos en una habitación, pero uno nunca está solo, siempre entran los ayudantes, los edecanes, pero hubo momentos de tensión. Bolívar y San Martín, Bolívar y Pueyrredón, Bolívar y Iturbide. Bolívar le escribía a Iturbide, de repente Iturbide declara emperador, y ya Bolívar había enviado un emisario para acá, y después Bolívar dice, no, cuidado, ahora México es una amenaza, se está convirtiendo en un imperio. Luego cae Iturbide y Bolívar retoma la ofensiva rumbo a Panamá y logran el Congreso de Panamá. Fíjate tú, no es que aquellos hombres tenían la misma visión política o geopolítica incluso, pero bueno, se trata de la articulación del espacio. Por eso te digo que lo vital para nuestra independencia definitiva, un factor que tiene mucho peso, es el debilitamiento del imperio. Porque ellos siempre lograron derrotar con golpes de Estado, invasiones, sabotajes, desestabilizaciones, terrorismo, el surgimiento de una nueva América Latina. No es que aquí no ha habido pueblos y gobiernos que han luchado hasta con los dientes contra el imperio por la unidad. Miremos atrás un poquito y veamos.
¿Qué pasaría hoy en América Latina si los yanquis no hubiesen, por ejemplo, impedido que se instalase y se desarrollase el gobierno de Juan Bosch en República Dominicana y Sandino en Nicaragua? Allende, más abajo Perón, en Venezuela Rómulo Gallego, Delgado Chalbó, Velasco Alvarado, Juan José Torres, Jacobo Arben, gracias por recordármelo. ¿Qué pasaría? O sea, en Centroamérica. Y bueno, la Revolución Mexicana misma, que bastante fue saboteada desde los Estados Unidos, y todo aquel movimiento revolucionario de Villa, de Zapata y de cuantos más, el proyecto de la Revolución Mexicana. ¿Cuánto daño le hizo le hizo Estados Unidos a México en todos sus intentos de llevar adelante una verdadera revolución? Entonces, siempre triunfó el imperio, bueno, por su fuerza. Bolívar lo decía en 1818, decía, allá arriba, al norte de este continente, hay una gran nación, muy hostil y capaz de todo. Estados Unidos, decía Bolívar, parece predestinado para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Y Estados Unidos llamaba a sus gobernantes, embajadores, llamaban a Bolívar, entre otras cosas, el peligroso loco del sur. En las cartas que existen, están archivadas de aquellos años, de enviados especiales del gobierno de Estados Unidos a Lima, a Bogotá, escriben muy contentos cuando muere Bolívar, muy contentos cuando a Bolívar lo echan de Venezuela, muy contentos cuando se divide la Gran Colombia y se estrella en pedazos. Entonces ese es un factor de mucho peso, y por eso al gobierno de Estados Unidos hoy no le queda más que decir, bueno, no nos preocupa, pero van a seguir tratando de poner, como dicen los colombianos, palos en la rueda, obstáculos, de seguir sembrando cizaña, lanzando provocaciones, generando conflictos. Bueno, habrá que estar por encima de todo eso para que no se vuelva a repetir, bueno, una especie de maldición, la de Sísifo, y para que el imperio nos vuelva a imponer su voluntad y que nosotros marchemos con nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestros encontronazos, como hermanos de verdad, siguiendo un mandato que debe ser alimentado desde el alma de los pueblos, porque mucho más allá de nosotros los presidentes o presidentas o primeros ministros, hay unos pueblos. Por eso a este espacio nuestro y nuevo debemos llenarlo de pueblo. No puede ser un espacio solo de cumbre, de presidentes, por allí, no, pueblos. Y ustedes, ¿cómo se llama? Todos ustedes los periodistas y periódicos como La Jornada en México, emisoras de radio, los medios de comunicación, los líderes políticos, sociales, etcétera, todos debemos alentar, echarle calor, darle calor de pueblo, llamas de pueblo a este espacio nuevo, para que tenga mucha firmeza, más allá de los gobiernos, y más allá incluso de la ideología de cada uno de los gobiernos que conformamos la unidad. Presidente, no quiero que se vaya sin la última cosa. René Preval, ¿qué se lleva a Haití ahora? No se va con las manos vacías, pero más allá de los recursos que anunciaron y todo eso, ¿qué se lleva? Porque entiendo, para Haití esta de haber sido una reunión pues importante, hay expectativa allá en Puerto Príncipe de ver cuál es el resultado. Yo creo que se va como, primero perfilando una idea de mucha importancia, que surgió ayer, hoy de nuevo, en la reunión esta mañana de UNASUR. Es decir, es que tenemos que apoyar al gobierno de Haití, a las instituciones de Haití, porque han pretendido dividir Haití en 500 pedazos, 500 paisitos donde cada una ONG o, como decía Preval ayer, una organización internacional tal, iza una bandera y aquí estamos hablando inglés, francés, español, portugués, alemán, no sé, como si aquello fuera una tierra que era de nadie. No, es un pueblo que es Haití, una república, una nación, una patria. Ahora, eso se ha fortalecido aquí. ¿Ese fue el sentir de René Preval sobre todos esos primeros días? Es lo que yo creo, es lo que se evidenció de distintas maneras, con muchas contundencias. Y luego, bueno, además de los aportes económicos que ayer se hicieron de manera especial, sobre todo en el almuerzo, y especialmente algo para lo cual Preval no tenía recursos a la mano,
para el presupuesto, mínimo funcionamiento del aparato de gobierno que quedó ahí, debe irse con algún aliento al respecto y un compromiso serio de nosotros. Y luego, con planes de mayor consistencia para el mediano plazo. Mediano plazo digo yo, más bien corto plazo este año. Pero también se revisó la visión larga, estratégica. Ayer se habló, por ejemplo, de los polos de desarrollo. A mí me gusta mucho esa idea. Hoy la ratificamos en UNASUR. Los pueblos de polos de desarrollo. Polos de desarrollo. Sí. La solución no está solo en Puerto Príncipe. Para desconcentrar e impulsar actividades agrícolas, pesqueras, de reforestación. Y ahí está el presidente Correa como presidente pro tempore de UNASUR trabajando muy fuertemente. Esta mañana la reunión fue muy buena. A él se le ve una gran voluntad, una gran firmeza y el ánimo de todos de cooperar. Así que yo creo que Haití, desde aquí enviamos nuestro sentimiento y, por qué no, una lágrima, pero un canto de esperanza al pueblo de Haití. Y este espacio nuevo que están haciendo debe colocar ahí, en lugar de prioridad, el tema de Haití. Y buscar distintas iniciativas. Leonel estaba informando de una reunión mundial que habrá en Santo Domingo, nos está invitando, ojalá podamos ir en junio. Hay una reunión en Nueva York, pero hay otra en junio en Santo Domingo, donde se va a hablar de proyectos de desarrollo a largo plazo. Nosotros estamos pero dispuestos a cooperar en cuanta cosa podamos. Que ya veníamos, como dice Raúl, trabajando con Haití, pero ahora hay que aligerar y hay que darle mayor consistencia a los proyectos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo nada más, que desde Venezuela venimos trabajando con Haití hace varios años, pero ahora tendremos que acelerar todo eso. Nosotros tenemos, reservas importantes de hidrocarburos, tanto líquido como gaseoso. Le propusimos a Preval hace como 3 años, poco menos, construir en Haití una planta de regasificación. Para contribuir no solo con diésel y combustible, que seguimos enviando todo lo que Haití necesita, sino para, dentro de unos 2 años, Venezuela estará en condiciones de exportar gas licuado. Montar ese gas licuado de costas venezolanas en un barco, llevarlo licuado, regasificarlo en Haití y entonces utilizarlo como fuente de energía. En este momento, una de las pocas fuentes de energía que tienen los haitianos es la madera. Así que la deforestación debe ser terrible. Bueno, eso tiene tiempo, pero ahora se acelera más. De una manera en la que nosotros podemos colaborar mucho más con Haití, de manera estructural, pues, para que Haití, más pronto que tarde, sea una verdadera república independiente y no dependa, de la ayuda de tal país, de la ayuda de cual país, como la han puesto a depender el capitalismo y el imperialismo desde que se atrevieron a hacer la gran revolución aquella liderada por Toussaint Louverture, los jacobinos negros, yo digo también los ángeles negros.